De allí, hermanos, Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6. Todos juntos. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Muy bien, hermanos, Lucas capítulo 6, versículos 6 al 11, todos juntos. Aconteció también en otro día de reposo, amén. Oremos al Señor. Padre eterno, a ti acudimos en oración, pues tus siervos y siervas suplican a ti, quieras a través de tu Santo Espíritu edificar a tu iglesia. 6 días hemos trabajado con aquellas bondades en que el primer día de la semana nos llenaste. Hoy venimos a dar los frutos de esos 6 días en los cuales, oh divino Señor, tú nos has dado para la alabanza de la gloria de tu gracia. Suplico por mí, tu siervo, de nuevo, pasión y sencillez por las verdades del Evangelio. Suplico por mis hermanos y mis hermanas, corazón entendido, mente dispuesta, aún el cuerpo, Señor, el cual debe mortificarlo para atender a tu palabra. Ruego por aquellos que van a escuchar 1, 2, 3 o tal vez por primera vez el Evangelio. Quieras tú, oh Señor, trasladarle del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Conforme a tu voluntad, con fe, Señor, acudimos a tu palabra y ella será el resguardo para nuestras almas. Quieras tú glorificarte hoy en tu día santo en medio de tu pueblo. Así que confiadamente, gracias a la intercesión eterna de nuestro amado Salvador y su obra, y al Espíritu Santo que mora en los creyentes y está en medio de la iglesia, confiadamente decimos amén. Por favor, tomen asiento.
Bien, hermanos, tenemos las 10:30 para que vayamos a ir cronometrando en nuestros relojes el tiempo. Este pasaje ustedes vienen estudiándolo, ya entraron en el capítulo 12, ya hicieron la primera introducción que está entre el versículo 1 y el versículo 8. Y nos corresponde hoy el pasaje que está en el versículo 9 al versículo 14 del capítulo 12 del libro del evangelista Mateo. Es necesario para nosotros poder introducirnos en este tema que hagamos ciertas observancias de tipo general que nos van a llevar como introducción a lo que tiene que ver con el tema del versículo 9 hasta el versículo 14 del libro del evangelista Mateo. Vamos a decirlo primero. El contexto inmediato, anterior y posterior, nos dice que el Señor Jesús ya venía visitando muchas de las sinagogas con dos propósitos claros. Una, vemos al Señor observando el día de reposo, y dos, Él hacía todo aquello que correspondía al día de reposo. Estas dos cosas son invaluables dentro de todo el contexto que el Señor va a hacer, y sobre todo cuando va a dirigirse a los fariseos en este texto tan particular. Mira tú, por ejemplo, el capítulo 9, versículo 35. Vas al capítulo 9, versículo 35 y dice las Escrituras: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Dónde se encontraba el Salvador? En la sinagoga de ellos. Y en el contexto de ellos habla aquí de los judíos. Sobre todo eran nombrados los fariseos, eran nombrados los escribas y otros hombres religiosos que se encontraban allí. Así que Dios se ocupaba en estos lugares, yendo a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero también nos dice ese texto que Él, ¿qué estaba haciendo aquellos días? Lo que era de acuerdo al día del Señor. En su gran misericordia extendía la predicación de la verdad del Evangelio. Eso es una obra de misericordia que cada uno de nosotros debe hacer el día del Señor. Y segundo, curando, dando enfermedades, en fin, teniendo compasión del pecado inclusive del mismo pueblo. Ahora te diriges al capítulo 13, versículo 54, y cuando estás allí lees: y veniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Nuevamente, ¿dónde se encontraba el Señor? En la sinagoga de ellos. ¿Qué estaba haciendo allí? Según la exclamación de los hombres que la vio, dice que ¿de dónde saca qué? Doctrina, y lo que hacía era curar y sanar. Dos cosas que el Señor hacía indudablemente en el día de reposo. Comúnmente nosotros lo conocemos como el día del Señor. Hay una evidencia clara entonces que su propósito era ir a las ovejas perdidas de Israel. Así lo enseña el capítulo 10, y los envió rigurosamente a los apóstoles. ¿Recuerdan? Ustedes ya lo vieron en Mateo capítulo 10. Y cuando los envió, mira la forma rigurosa en que el Señor los envía. Y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de Israel. Así que el primer ejemplo que vemos es el de la persona del Señor Jesús haciendo dos cosas importantes. La primera, predicando la verdad del Evangelio, y la segunda, teniendo compasión de esas ovejas. ¿A dónde va el Señor? A la sinagoga. O sea que Dios tenía en mente que en esos lugares ¿a quién encontraría? A las ovejas perdidas de Israel. ¿Qué está haciendo el Señor entonces allí? Predicando aquella verdad a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Segundo, dentro de nuestro contexto posterior y anterior, nos dice que los fariseos conocían muy bien la doctrina del Señor Jesús y conocían también muy bien las evidencias que esa predicación o doctrina tenía, y también podían reconocer que quien hacía tales señales
sin duda era el Mesías, el hijo de David. Muchas conclusiones podemos sacar de eso. Primero, hay un celo enorme de los fariseos y la ira que con ellos hay, porque el pueblo hacía más de 400 años no conocía lo que realmente estaba sucediendo. No había visto tales milagros, no había visto tales predicaciones. Recuerde que habían 400 años de silencio entre la muerte de Malaquías y Zacarías hasta la venida de Juan el Bautista, el último profeta. 400 años de silencio. Así que cuando ven al Salvador y ven hacer tales cosas, entonces ellos se maravillan y preguntan en muchos casos, ¿no será este el hijo de David? ¿No será este el profeta de que Dios habló? ¿No será este el Cristo, el Mesías prometido? O sea que aún el pueblo, en su incredulidad y en su falta de conocimiento de las verdades bíblicas, nunca habían escuchado tales cosas, pero los fariseos también lo sabían. Por ejemplo, vea el capítulo 9. Estamos en el libro de Mateo, ¿verdad? Capítulo 9. Mira el versículo 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Los escribas dicen que el Señor blasfemaba según el contexto posterior, porque Él perdonaba pecados. Así mismo que se hacía Dios, el que es el único que puede perdonar los pecados. Pero mira el versículo 8 del mismo capítulo. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Cuál fue el resultado de lo que sucedió? Los hombres dicen, wow, ¿qué está haciendo Dios en medio del pueblo por causa de este hombre? El Señor Jesús. Vuelve ahí el versículo 11 del mismo capítulo. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro? Sí, está ahí. ¿Por qué come vuestro con los publicanos y pecadores? Así que a estos grandes teólogos del primer siglo de la venida del Salvador les parecía increíble que el Señor estuviera con publicanos y con pecadores. Pero el Señor ya les había dicho, yo vine a llamar ¿a qué? A aquellos que están enfermos. Los sanos no tienen qué. Yo vine a llamar justos. Pecadores, porque los justos que no necesitan. Sin embargo, ellos reconocían que ellos como eran pecadores. Pero públicamente, por supuesto, no lo hacían. Por ejemplo, mira ahora el versículo 34 del mismo capítulo. 9:34. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Así que tenían que acusar al Señor y la forma de acusarlo es como, oye, esto no es parte de Dios. ¿Esto es de quién? Esto es satánico. Decían quiénes. Los publicanos y los fariseos. Cuando tú vuelves en el mismo contexto, mira el 33b, la parte 33 desde el capítulo 9. Tú lees ahí, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante. Así que ven la intervención divina, pero ignoran que durante 400 años sí había, no intervención divina, pero ¿qué sí había? Intervención satánica. 400 años de oscuridad del pueblo donde el Señor no permitió que hubiese una voz que clamase en el desierto. Al pueblo de Israel, aquellos que había de llamar. Ahora mira el capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y comer, y allí nuevamente acusan al Señor. ¿Cómo es que tus discípulos no guardan el día de reposo? Y es como si fuera un trabajo. Ahora observa lo que dice en el versículo 23 del mismo capítulo 12, versículo 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? ¿Te das cuenta que los fariseos y los hombres religiosos, aunque conocían, y el pueblo siendo indocto, las señales que procedían de lo alto, ellos querían ignorarlo? Este es el punto. Así que lo que vemos allí, estas son dos cosas muy importantes. La primera, sin duda, tenía que ver con la genialidad
donde vemos al Señor llevando la comisión del Evangelio o de su misma persona a las ovejas perdidas de Israel. Y lo segundo, viendo inclusive lo que sucedía con los fariseos, aunque ellos veían las evidencias de lo que acompañaba la palabra de Dios. Las sanaciones, el perdón de pecados, las conversiones, el poder de Dios, por ejemplo, a los apóstoles, quitando demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una tercera generalidad y que la podemos encontrar en los tres textos que leímos. Hermanos, en un minuto participemos rápidamente. En esos tres textos, ¿qué diferencias encontraron o que ustedes hayan escuchado? Los hermanos que están en Mateo, ¿qué escucharon de los demás hermanos? ¿Listo? Bueno, pues una mano particular. La mano derecha, gracias hermano, muy bien hermanos. Marcos, señor. De Marcos. Muy bien, sí señor, gracias. ¿Qué más saben? Hermanos de Marcos, ¿qué diferencias encontraron? ¿Quién leyó Marcos? ¿No encontraron ninguna diferencia? Estos dos tienen muchas cosas iguales que no tiene el libro de Mateo. ¿Qué encontraron en Lucas entonces, hermanos? ¿Qué encontraron, hermanos? Muy bien, o sea que el hecho de la pregunta del Señor era porque el Señor que conocía sus corazones, es importante, es algo muy importante. ¿Qué más ven allí? Sí, señor. Bueno, sí, ese es también. Hermano. Muy bien, hermano. Muy bien. Correcto. Tú lees en Mateo algo así. Dices, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esta cayera en un hoyo en el día de reposo no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, listo a hacer el bien en los días de reposo. Pero allí nos habla de quitar la vida y dar la vida. ¿En los textos de quién? De Lucas y en el texto de Marcos. Muy bien, hermano, una observación muy importante. ¿Qué más veían allí? ¿Qué no nos dice Mateo? Que ven en los otros dos textos. Muy bien, no solamente eran los fariseos, sino estaban incluidos ¿quiénes? Los herodianos. Muy bien, ¿qué otro texto vemos allí? Hay otra diferencia importante. Ok, sí, el hecho de llenarse de furor. ¿Qué estaban buscando inicialmente? Voy a colocar una trampita para después acusarlo, pero ya había en ellos ¿qué? Mira, enojo. Muy bien, pero ahí hay otro factor importante, hermano. Lo están en Lucas y Mateo, en Lucas y Marcos, Marcos y Lucas. Marcos y Lucas. Observen, queridos hermanos, con detenimiento. Ese era el objetivo también de la lectura, que leyéramos con mucho entendimiento. ¿Qué más encontraron? ¿Señor? Sí, señor. Ok, sí, señor. También, un factor importante. Pero hay algo interesante. Marcos, ¿qué señala al ver lo que la pregunta del Señor Jesús causaba en los fariseos? ¿Qué sintió el Señor? ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. ¿Ves? O sea que la pregunta que ellos dan es una respuesta a la pregunta que ellos levantan. Si te das cuenta, primero preguntan ellos y después ¿quién pregunta? El Señor. Pero ellos, ¿qué les dice? ¿Qué veían ellos? La dureza de su corazón. Eso nos dice algo acerca del texto. Ellos conocían la respuesta a la pregunta que ellos iban a estar planteando. Y esos son factores importantes. Así que esas tres generalidades son
La primera, el Señor estaba yendo a las ovejas perdidas de Israel. La segunda era interesante, que Dios estaba haciendo lo que correspondía al día del Señor, y el pueblo reconocía que Él era el Mesías prometido, pero los fariseos querían tapar sus oídos y cerrar sus ojos, algo que ya había profetizado el profeta Isaías hace más de 700 años, 600, 700 años. Y lo tercero es que las particularidades de cada uno de los textos de los evangelistas nos dan las razones específicas por las cuales inclusive Dios toma el ejemplo. Esas son las generalidades que debemos tener en cuenta. Pero entonces entremos a nuestro tema con tres aspectos importantes. Primero, el objetivo. Segundo, la ocasión. Y tercero, los resultados que se dieron de ese objetivo y de esa ocasión. Objetivo, ocasión y resultados de ese objetivo y de esa ocasión. Vamos al objetivo. El objetivo está planteado en el versículo 9 y en el versículo 14. Versículo 9. Sí, señor, estamos en el libro capítulo 12 del evangelista Mateo. Sí, señor. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, versículo 10, y aquí había uno que tenía seca su mano y preguntaron a Jesús para poder... O sea que el objetivo, ¿cuál es? Primero, versículo 14. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra los para poder... Muy bien, el objetivo que tienen en mente aquí, ¿quiénes son? ¿Contra quién? Los fariseos contra el Salvador. Eso es importante. El tema aquí no es el día de reposo. Nada que ver con eso. O sea, sí es importante, pero el tema no es el día de reposo. ¿El tema qué es? Es los fariseos queriendo buscar algo en que Dios tropiece en nuestro Salvador, para ellos ¿qué? Acusarle y posteriormente destruirle. Así que su objetivo es ese, tentarle para destruirle. El objeto, ¿quién sería? La divina persona del Salvador. Él era el que movía sus pasiones pecaminosas de ira y contienda. Él era el que ocupaba sus pensamientos. Así que Él es el objetivo y Él es el objeto. Dice el texto, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Ellos, ¿quiénes son? Los judíos. Específicamente en nuestro texto, ¿cuáles son? Los fariseos. O sea que Él iba ¿a dónde? A donde estaban los doctores de la ley. Aquellos que sabían realmente qué es lo que estaba allí. Y dice que allí donde se encontraba el Señor, Él les enseñaba, como ya vimos en algunos textos, pero también vemos al Señor sanando las dolencias y enfermedades del pueblo entre ellos. Hasta el capítulo 11 del libro del evangelista Mateo, vemos la obra del Señor Jesús predicando la verdad del Evangelio de nuestro amado Señor, de Él mismo, de nuestro amado Señor Jesucristo, y en aquellos que debían creer, y el poder que acompañaba dicha predicación. Leprosos, ciegos, mudos, mujeres con flujo de sangre, hombres paralíticos, hombres cuadraplégicos, como era el caso que venía en la cama, etcétera, etcétera, y perdonando pecados. Eso es lo que vemos allí. Constantemente es lo que está haciendo el Señor. Y eso es muy claro. Capítulo 3 del evangelista Mateo. Todos los textos que voy a decir están aquí en el Evangelio de Mateo. Capítulo 3 nos dice el bautismo del Señor Jesucristo. Habían señales que el pueblo estaba viendo de ese evangelio poderoso que ya había empezado a predicar Juan el Bautista. Y lo primero que vemos que es el bautismo de Jesús, donde da testimonio ¿quién? No, bueno, primero sí, da Juan el Bautista primero. Lo segundo, vemos la teofanía especial de la morada del Espíritu Santo. Y lo tercero que vemos es lo que decía nuestro hermano Jimmy, es la voz que decía acerca de la persona del Señor Jesús, que era su Hijo amado y que en Él tenía todo aquello que producía en el ser del Padre
amor y gozo. Esas son manifestaciones que ¿quién conocía? Que conocía el pueblo de Israel. Capítulo 8. Tú vas al capítulo 8 y encuentras varios también de esos milagros. El siervo del centurión. El siervo del centurión es uno de ellos. La suegra del apóstol Pedro. El Señor el Señor calmando la tempestad cuando estaban despavoridos los apóstoles. Su poder divino envuelto en tales señales. Y también vemos sanando en el capítulo 9, expulsando demonios. Capítulo 9, lo vemos sanando a un paralítico, a la hija de Jairo resucitándola, curando a la mujer del flujo de sangre, teniendo ciegos y mudos a quienes les era devuelta la vista y el habla, y muchos otros milagros que no nos cuentan el texto y que de acuerdo a lo que dice el evangelista Juan, nuestro hermano Juan, nos dice que muchas de las cosas que nuestro amado Salvador hizo aún no están escritas. Así que el pueblo tenía evidencia del poder de la verdad del evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Esto es algo muy común en las Escrituras. ¿Recuerdan lo que sucedió en el libro de Hechos capítulo 2? ¿Qué sucedió? La venida del Espíritu Santo. Dice con poder el día de Pentecostés. Así que muchos que hablaban lenguas conocidas. Y esas lenguas conocidas eran una manifestación del poder de cómo el Evangelio venía acompañado. ¿Eso es claro en qué? En las Escrituras. Tú vas al Antiguo Testamento y encuentras igual. Nunca el Señor actuó sin dar evidencia de lo que le iba a pedir después al pueblo. Así que cuando Dios, por ejemplo, dijo, sed santos porque yo soy santo, el primero, ¿cómo se mostró? ¿Cómo es que es ser santo? ¿Cómo es que su divina persona es santo? ¿Y por qué les dijo que debían ser así? Porque Él les dio la capacidad de que fuesen santos. Los profetas predicaban y venían acompañados de señales. ¿Y qué acompañaban en su señal? Los poderes de la predicación del respectivo profeta. Eso es interesante. Cuando tú ves los sacrificios sacerdotales, encuentras la misma característica. Tú ves al sacerdote que se ha preparado durante una semana, viene el sacrificio, lo presenta ante el Señor y el oferente está tranquilo a causa de la purificación del sacerdote. Y él sabe que su pecado, ¿cómo fue? Expiado, quitado. Gracias a su intercesor, en ese momento, ¿quién? El sacerdote. Eso es algo básico en las Sagradas Escrituras. Si esto era notorio al pueblo, esto también ha sido notorio a los fariseos, ¿no les parece? Ellos constantemente estaban viendo a Jesús predicando, viendo a Jesús sanando, y ellos veían estas cosas, y el pueblo, cuando volteaban al pueblo, estaban maravillados. Estamos perdiendo adeptos. Esto es un problema. Los fariseos entonces tenían allí de qué preocuparse. Realmente estaban encontrando dos cosas importantes: la verdadera predicación de la verdad del Evangelio, la salvación. Y la segunda, realmente el Evangelio tiene poder inclusive para hacer aquellas maravillas que estaban descritas aquí en los libros de los evangelistas. Así que cuando tú ves en el capítulo 12 que dicen ellos, fíjate que el Señor va, como bien lo decía nuestro hermano Henry, dice que estaba en una de las sinagogas de ellos un día en particular y dice que ¿quiénes buscaron la ocasión? Los fariseos. Y encuentras tú en la pregunta, y aquí había allí uno que tenía una mano seca. Entonces, preguntaron a Jesús. Así que ellos conocían la bondad, el amor, la compasión del Señor, sabían de su poder, conocían que posiblemente Él era el Mesías prometido, no querían aceptarlo y sabían que si Él les pedía que curara a aquel hombre de la mano seca, que iba a ser el Señor, lo curaría. ¿Eso quiénes lo sabían? Lo sabían los fariseos. Esa era su ocasión.
Así que entonces van allí. Eso nos dicen de ellos que reconocían estas señales y prodigios, pero a diferencia de muchos del pueblo, endurecieron su corazón. Así que ya tenemos lo primero, el objetivo. Era tentarle y destruirle. El objeto, la divina persona del Señor Jesucristo. Vamos entonces a la ocasión. Vamos a la ocasión. La ocasión es algo particular. Como le dije, no es el tema central. Es el tema secundario. Pero es la ocasión. Y es el día de reposo. Esa es la ocasión. Simplemente el día de reposo es la ocasión y era especial para los judíos. Versículo 10. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar el día de reposo? Muchas cosas nosotros podríamos decir del día de reposo, pero esa no es la cuestión aquí. Era la percepción de los fariseos que tenían acerca del día de reposo y la perversión que ellos mismos habían hecho del día de reposo. Más adelante el Señor viene a hablar acerca de lo que ellos hacían o les decían al pueblo que tenían que hacer el día de reposo, lo que tenían que hacer en otros días y lo que tenían que hacer en las fiestas. Y ellos tenían una cantidad de mandamientos que el Señor Jesucristo los llama mandamientos de hombres. Habéis pervertido ¿qué? La ley de Dios. O sea que el punto no es el día de reposo. El punto es el pensamiento que tienen los fariseos acerca del día de reposo. Muy diferente a lo que está en ¿qué? En las escrituras acerca del día de reposo. Los hebreos hasta el día de hoy tienen algo denominado el Talmud. Así que ese Talmud tiene dos partes. El primero que tienen es la Mishnah, que son las leyes, y el segundo es la Gemara, que son la explicación de esas leyes. Muchos de ustedes conocen la Confesión Bautista de 1689, ¿sí? El hermano Sam Waldron explica la confesión que los hermanos en el siglo XVII armaron. Y esa confesión, él coge punto a punto y lo explica. Vean algo muy parecido. No estoy comparándola con el Talmud, ni nada que ver, al contrario. El hermano Sam Waldron da muchas cosas muy interesantes allí. Solamente es como un ejemplo. Así que entonces ellos decían, esta es la ley, pero esta es la forma de interpretación de la ley. Al día de hoy, hay una discusión inclusive entre todos ellos por la forma en que ese Talmud se encuentra. Tales cosas como estas. Muchos de ellos no podían caminar más de 2000 codos en el día de reposo. Muchos de ellos no podían llevar una bestia de carga y si alguno lo llevaba por alguna razón, tendrían que ver qué clase de carga llevaban. Inclusive, con qué montaban al animal. La tela, no sé qué le pondrán a ese animal, un costal, no tengo la menor idea, pero son cosas como esas. ¿Cómo se debía cocinar y qué se debía cocinar y qué era lícito? O cómo se debía tener caliente para el día de reposo las cosas. La clase de ropa que tú debes utilizar. Habían fariseos, o hay fariseos al día de hoy, que inclusive preparan la día de ropa y durante el miércoles, jueves y viernes, ellos no utilizan esa ropa y la preparan simplemente para el día de reposo. Y había cierta ropa que no era lícita llevar el día de reposo. A las mujeres se les prohibía mirarse al espejo. Tal vez mirándose al espejo, dicen algunos, encontraba una cana y su vanidad podía llevarla a que se demorase más de lo debido. Así que su trabajo en tales cosas perdía su mente y su corazón del propósito de lo que debía de reposo. Tal vez veía una arruga y tenía que demorarse mucho tiempo en el espejo. Tal vez veía una imperfección. Así que hasta este punto llegaban estos hombres. Inclusive los hombres no podían verse a través de un vaso de vidrio. Cosas semejantes a estas. Así que esto es de lo que está hablando el Señor Jesús. Esto no es nuevo. Esto no es del día de hoy. No sabemos mucho, o algunos escritores han dado algunos ejemplos de las sinagogas del primer y segundo siglo, por algunos historiadores, donde agregan muchas cosas más que ustedes pueden encontrar y que seguro ustedes saben más que yo.
El punto era que ellos habían pervertido ¿qué? La ley moral de Dios. Así que cuando hacen la pregunta, ellos no la van a ver en cuanto, Señor, ¿es lícito curar el día de reposo? Sino, Señor, de acuerdo a nuestro pensamiento, ¿es lícito curar el día de reposo? Esa hubiera sido la pregunta ¿qué? Honesta de parte de los fariseos. Así que esa es la ocasión, simplemente el día de reposo. En el capítulo 12 que ustedes ya vieron, entre los versículos 5 y 8 hay un buen ejemplo. Oh, ¿no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el tiempo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que en el templo está aquí. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Algo general nos dice que sí había un trabajo lícito el día de reposo. Todo aquello que sea benéfico para el pueblo de Dios. Cualquier tipo de trabajo que tenga beneficio para el pueblo de Dios es lícito. No quiero decir, es que mi hermano es el que me emplea, entonces como es mi hermano, entonces él me manda a trabajar, pero él viene a la iglesia. No, no, no. Aquí que en beneficio de la vida espiritual del pueblo de Dios. Cualquiera de esos trabajos que es lícito, según lo que dice el Señor. Lo interesante es que el Señor aquí trae un texto del libro de Oseas que supongo que ustedes estudiaron. En el capítulo 6 del libro de Oseas, Dios ha señalado el pecado del pueblo por el cual lo va a llevar cautivo. Y es un pecado que viene extenso. Y es un libro tan hermoso porque muestra en Oseas mismo lo que ha sucedido. Pero que es causa de la dureza del corazón del pueblo. Así que el Señor utiliza este pequeño texto para enseñar que realmente es lícito en el día de reposo, pero que también es lícito todos aquellos días fuera del día de reposo. En otras palabras, todo creyente, mujer o hombre, debía tener como principio estas cosas todos los días de su vida. Mayor reflejados ¿cuándo? En el día de reposo. Ese día era el mayor entre ellos. Así que, por ejemplo, capítulo 6 del libro de Oseas. Esto sí, del libro de Oseas. Versículo 3. ¿Qué es lícito hacer en el día de reposo? Y conoceremos y proseguiremos en conocer qué es lícito hacer en el día de reposo, queridos hermanos. ¿Conocer a quién? Oh, ¿en qué debes ocuparte el día de reposo? En tu incredulidad, en tu falta de conocimiento de las Sagradas Escrituras y en tu amor hacia el Dios que fue a la cruz del Calvario para salvarte. ¿Eso es qué? Lícito el día de reposo. ¿Será que solo tienes que hacer el día de reposo? Oh, no, claro. ¿Cuándo tienes que hacerlo? De lunes a domingo. De lunes a domingo. Versículo 4 del capítulo 6 del libro Oseas. Hay una característica importante. ¿Qué es? La piedad. ¿Será que debo ser solamente piadoso el día de reposo? Oh, no. ¿Tengo que hacerlo cuándo? Todos los días. Pero especialmente la piedad, ¿cuándo debo demostrarla? El día de reposo. Característica del pueblo de Dios. En su segunda carta, el apóstol Pedro, en su capítulo 1, recuerda que es una característica y algo a lo que tenemos que agregar por virtud, basados en la fe de nuestro amado Señor Jesucristo. Teniendo como fe y fundamento Cristo, debemos sobreedificar, dice el apóstol Pedro. Y entre esas cosas tenemos que agregar piedad. No es otra cosa que volcarme en todos mis sentimientos y pensamientos a la divina persona del Señor. Y por el amor al Señor tengo también piedad ¿con quién? Con mis hermanos. Claro que sí. Claro que sí. Y está el versículo que el Señor directamente atañe, que es el versículo 6. Así que añade dos cosas allí. Ya había dicho la primera, conocimiento, ya había dicho y piedad, pero dice misericordia. ¿Qué obras es lo que hace el día del Señor? La misericordia. Así que la misericordia comprende muchas cosas. Recuerden, no es hacia mí, es hacia quién.
hacia el otro. Así que la misericordia, la primera misericordia que yo hacía hacia el inconverso, ¿cuál sería? La predicación de la verdad del Evangelio. La segunda misericordia podía hacer muchas cosas. Sanar, ir a visitar a un enfermo, asistir a un hermano en su incredulidad, pasarme tiempo orando especialmente por una persona en particular, por la iglesia, por un motivo especial, por el cuidado sobrenatural que Dios tiene en agradecimiento y muchas otras cosas más que Dios dice que debemos ¿qué? Hacer hacia nuestros hermanos y hacia todos aquellos que amamos. Así que ese es el punto aquí. La ocasión del día de reposo que estos hombres buscaban no era lo que realmente estaba en las Sagradas Escrituras. Era lo que ellos pensaban acerca del día de reposo. Pero el Señor, muy bien, en el versículo 5 al 8 del capítulo 12, ya les había señalado qué realmente significa tener el día de reposo. Pero estos hombres insistieron en el versículo 9 al versículo 14 en este asunto. Así que ya tenemos dos aspectos, el objetivo, la ocasión. Entonces nos quedan ver los resultados de estas dos acciones, del objetivo y de la ocasión. Vamos primero en los resultados en el caso de nuestro amado Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta de ellos era, ¿es lícito curar, sanar el día de reposo? Le dicen a quién, al Señor Jesús, para tentarle, buscar ocasión para destruirle. Así que el Señor se vuelca. Y cuando el Señor se vuelca, entonces va a dar una pregunta a ellos y después lo hace con un ejemplo. El objetivo y la ocasión resultaron oportunas para el Salvador para enseñar lo que realmente correspondía al día de reposo. Ya dijimos que la ocasión son dos cosas que sucedían en el libro de Oseas y en el mismo capítulo 12 del evangelista Mateo. Su ejemplo es por lo demás extraordinario y la base de ello está en el versículo 11. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y le levanta? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Cuál es la conclusión del Salvador del día de reposo? A la pregunta de los fariseos. ¿Es lícito? Según los fariseos, no es lícito. Pero según el Señor, ¿qué? Es lícito. Y Él va a coger un ejemplo. Así que en ese ejemplo vamos a ver 7 aspectos importantes en ese ejemplo. El primero, ¿qué hombre habrá de vosotros? ¿A quién se dirige el Señor? Tal vez su audiencia, que puede ser muy numerosa, pero específicamente también quienes estaban ahí. O sea que no solo atañe a quienes, al pueblo que escuchaba, sino también a quienes, a los fariseos. Muy bien, eso es importante. A partir del capítulo 12, nuestro Salvador va a enfrentar directamente a estos grandes profetas de la ley, a estos grandes hombres, a los doctos de la ley, y en el capítulo 12 ya va a estar sin par con ellos. Aunque en los capítulos anteriores lo persiguieron el Señor y en cierta medida el Señor no era tan directo, sino hablaba de condenación y esa salvación, aquí les va a decir a ellos, a partir del capítulo 12, que efectivamente están condenados. Y que están condenados porque llevan el pueblo también a la destrucción. Así que aquí es importante. El Señor entonces va a condenarlos a partir del capítulo 2 y los va a enfrentar directamente. Señala su incredulidad, expone su fariseísmo y de acuerdo a lo que dijimos en el profeta Oseas, la dureza de su corazón era manifiesta igual que con sus padres allá atrás. 590 o 630 años antes de su venida, cuando el profeta Oseas predica. Veía la dureza del corazón del pueblo, paganos, injustos, maledicientes, idólatras, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ellos van a acusarlos de esto mismo a los fariseos. ¿Ves? En ese sentido, entonces, el Señor perfectamente nos muestra que la dureza del corazón de ellos es igual a la de sus padres. ¿Qué hombre habrá de vosotros? Claro, ¿de quiénes? Los que me acusáis. Los que están buscando momento para tropezar. Segundo,
las ovejas para los oyentes del Señor, y específicamente los fariseos, ¿qué representaban? Eso no es como nosotros que tenemos un hurón, un perro, un gato, un cerdo, hoy tienen cerdos de mascotas, y lo tenemos ahí, lo consentimos, y le hacemos camita, y lo arrumpamos, y compramos comida especial. Esto no era lo que tenían los hebreos para una oveja. La oveja para un hebreo, incluyendo los fariseos, representaba varias cosas. Ganancia. Su lana era una fuente de ganancia. Y todos los productos lácteos que ofrecía la oveja también era una fuente de ganancia. Así que el Señor, ¿qué dice? ¿Quién de vosotros, dice el texto, quién de vosotros que tenga una oveja, si está cayendo en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levante? ¿Ellos qué dirían a esta pregunta? Wow, claro, es mi ganancia, es mi ganancia. Así que para los fariseos, esto significaba que, cash money, las cosas eran diferentes. Pero ese ejemplo de las ovejas, más adelante vamos a verlo, es especial. Tercero, si era evidente que representaba ganancia para su poseedor, entonces ninguno de ellos, ¿qué? Dejaría la oveja en el hueco. Así que la respuesta para esto, ¿qué era? Claro, vamos a sacar a esa oveja. Cuarto, a la pregunta del Señor, la respuesta sería, sí la sacaría, ¿de acuerdo? Entonces, esta acción inmediatamente para los fariseos y sus mandamientos de hombres representaba un quebrantamiento del día de reposo. ¿Por qué razón? Tenían que hacer una labor. ¿Cuál? El rescate. Pero ¿qué estaba implícito? Vamos a suponer que no era ganancia. Tenía misericordia de la oveja. ¿Qué estaba implícito? Obras de misericordia. Entonces, ¿qué estaban haciendo el Señor? Por causa de una oveja, quiere salvarla. Entonces, si yo le curo la mano a este hombre, es lícito. ¿No lo comprendieron los fariseos? Claro que sí. Inmediatamente Dios les volteó la torta. ¿Ustedes qué responden a la oveja a sacarle el hoyo? Entonces, quiero decirles algo. Es lícito curar a este hombre. Quinto, como es lógico, estos hombres endurecieron su corazón. No hubo respuesta alguna. Uno de los textos que está en Mateo y que está en Marcos y Lucas nos dicen que ellos enmudecieron. ¿Y Dios qué hizo? Duros de corazón, decía dentro de sí. Así que, ¿qué expuso el Señor? La dureza de su corazón. ¿Ves? A través de un pequeño ejemplo. El Señor expuso la dureza del corazón. Sexto, el Señor entonces dice, pues cuanto más vale un hombre que una oveja, si esto es cierto de un animal, entonces dice el Señor, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Y no es porque el hombre haya caído en el hoyo, no lo dice por el valor. ¿Cuánto es que vale ese hombre y hay que sacarlo? No sabemos que si cayó, si el ejemplo que el Señor dice es un hombre que, o mejor, el hombre de la mano seca era un esclavo, que de pronto era un portachón, de pronto no sabemos si era un gran hombre apto en las manos, sin las manos, entonces sus acreedores, aquellos que les daban las ganancias de pronto decían, oye, este hombre ojalá que se le seque que le recupere la mano, no sabemos qué clase de hombre. El hecho es que, el hecho aquí indiscutible es que no es el valor de lo que costaba la oveja, es lo que representaba aquel. Y el Señor dice claramente en los pasajes de Marcos y en el pasaje de Lucas que ¿qué es lícito? Dar la vida o quitarla. Entonces, aquí, ¿cuál es el punto? ¿Sacar la oveja del hoyo? No, ¿qué? Dar la vida. En otras palabras, podemos, no sé si peco en esto, pero es posible que el hombre de la mano seca no solo haya recibido sanación, sino también que... Y lo digo por los dos textos, aunque no puedo asegurarlo, me basaría en esos dos textos. El hecho es aquí que Dios está hablando que Él va a las ovejas perdidas de Israel y es necesario que ellas sean salvas, porque ¿en dónde se encuentran? En lo más profundo del hoyo, en sus delitos y pecados.
Ese es el punto clave allí. Así que le dice, por si vosotros hicieran misericordia, extenderías a Dios para que estos hombres fueran sanados. Tal vez Dios quisiera inclusive salvarles. Pero eso no entendían los fariseos. Y eso no hacían los fariseos. No era el punto que tenían aquí los fariseos. Y 7. Y pareciera que lo de la oveja es intencional. Y aquí es donde les decía el ejemplo de la oveja. Porque al hacer el diagrama gramatical, bueno, el que yo hago, la oveja, auxiliada por su amo en el hoyo, se equipara en una forma estructural especial que pareciera que entonces compara a esa oveja como una de las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Entonces, ¿es lícito dar la vida o quitarla? Por supuesto, es lícito dar la vida. Es lícito dar la vida. Allí un hombre que tenía compasión de una oveja o un animal porque le quitaba ganancia. Aquí el pastor de las ovejas dando vida a sus ovejas. Qué lindo y hermoso ejemplo nos pone el Salvador. Y tú te das cuenta que el problema entonces no era el día de reposo. El problema son los fariseos y el endurecimiento de su corazón. Pervertido ya por sus mismas costumbres. En el caso de los fariseos, ya vimos en el caso de nuestro Señor Jesús el resultado, en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos en el caso y el resultado de los fariseos. Tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Qué habían ellos? Enojo, ira. El resultado de la oportunidad y el objetivo que estaban buscando se les volteó la torta. Ahora estaban enojados con Dios porque Dios los señaló. Vosotros. Su ira se encendió, como dicen algunos de los textos. Queremos matarle, queremos destruirle. Nos dijo en nuestra cara qué tan grande es nuestra maldad y pecado. La dureza en nuestro corazón. Nos comparó a esos que estaban por allá atrás, nuestros padres. Nunca. ¿Recuerdan cuando decían que ellos adornaban los sepulcros? Vosotros hacéis las mismas cosas que vuestros padres. Y seréis más condenados que vuestros padres, dice el Señor. Estas cosas van allí de la mano. Era evidente que su respuesta y su reacción, salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, se da porque el Señor mismo expuso su fariseísmo. Cuando señala directamente sus personas, habló a sus corazones. Cuando expuso a su corazón, mostró la hipocresía de ellos frente inclusive a sus propios bienes. Pero también indica su falta y falsa argumentación frente a lo que realmente debía hacerse el día de reposo. En otras palabras, cogió la ley de los fariseos y cogió la ley de Dios y la expuso para beneficio del pueblo de Dios. Porque ese es el punto de la ley de Dios. El beneficio del pueblo de Dios. Cuando ustedes sigan viendo este vídeo, el resto de las actividades de la vida religiosa y la comunidad entonces daban un vuelco. ¿Y qué tenían que hacer entonces los hombres que escuchaban? Pero ¿quiénes estaban poniendo por dentro? Los fariseos, así que estos tenían que quitar de medio al Salvador. Porque él estaba cambiando ¿qué? Sus costumbres, sus hábitos. El Señor estaba llevándolos nuevamente a la ley. Así que tendieron la red para atraparle y quedaron sin red y con el viento entre ellas. El Señor Jesucristo expuso la ley de Dios con toda la luz y el brillo que ellos necesitaban ver, pero que quisieron acabar. Aún para muchos, aunque esa luz fue expuesta, no fue salvífica. Para otros fue salvífica. Y una manera benéfica en la cual el Señor tuvo compasión, enseñando en las sinagogas y enseñando lo que realmente debía hacerse en el día del Señor. La ira de los hombres fue claramente manifiesta. Tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Entonces es cuando allí fueron expuestas las maldades y perversidades de los fariseos. Como decimos vulgarmente, perdónenme hermanos, les salió el tiro por la
particular. Entonces conocemos mejor. El versículo 9 al 14. El problema aquí no es el día de reposo. ¿Cuál es? La ocasión para matar al Señor. Pero el Señor utilizó esta ocasión, y especialmente el día de reposo, para mostrar qué tan grande es la ley y beneficio del pueblo, que los fariseos estaban callando y que estaban cubriendo con sus prácticas pecaminosas, mandamientos de hombres, como los llama el Salvador. 5 aplicaciones, hermanos, porque me quedan 5 minutos, no más. 5 aplicaciones, hermano, gracias. Muchas gracias. Primera, hermanos, tengamos cuidado. Y hablo aquí a las personas que no han conocido la verdad del Evangelio. Tengamos cuidado después que las evidencias del Evangelio han sido manifiestas a nuestras mentes y a nuestros ojos, que esto no cause endurecimiento y resistencia a la predicación del Evangelio de nuestro gran Dios y Señor. El Padre glorioso, en el consejo eterno con el Hijo y con el Espíritu Santo, quiso en su divina potestad que en la divina persona del Salvador se reuniesen todas las cosas de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 1 y Colosenses capítulo 1. En él quería el Señor dar toda potestad y gloria, pero esa potestad y gloria, según Filipenses capítulo 2, se logró con el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Él fue por el pecador, y si tú crees que no eres pecador, no necesitas a Cristo, pero si tú crees que Él es pecador, necesitas a ese Salvador. Os suplico, corran a Él. Sin Él no tendrás salvación. El Señor va a llegar a vosotros un día, por muerte vuestra o porque venga. Y solo hará una pregunta. ¿Reconociste el perdón de mis pecados en quien yo amaba? Porque si fue así, os amo con amor entrañable y gozarás de mi reino. Pero si despreciaste mi sacrificio, os digo, el endurecimiento de vuestro corazón tendrá mi ira eterna. Os suplico, corred a Cristo, porque los días se acercan y su venida es pronto. No le tengo la fecha, la hora ni el día, pero es evidente que el Señor está cerca. Así que escucha la reflexión que el Divino Señor, a través del apóstol Pablo, el Divino Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, señala en el libro de Hebreos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, nuestro Señor Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, el día en que me tentaron vuestros padres allí en el desierto, y me tentaron y me probaron y vieron mis obras 40 años. Sin embargo, endurecieron su corazón. Os ruego, tengan cuidado de las evidencias que el Señor da del Evangelio y la predicación del mismo. No endurezcáis vuestros corazones. Segunda conclusión. A ti, amado hermano y hermana, que has descansado por fe en esa obra de Evangelio, no busques como objetivo tentar al Señor tu Dios y aprende de tu amado Salvador, quien en la prueba con Satanás le acusó en las Escrituras diciendo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No busques pruebas de que Dios te ama, tratando de llevar alguna cosa que el Señor haga por ti. Si Él dijo que te amó, la mayor prueba la encuentras en la cruz del Calvario. No necesitas ninguna otra prueba. Acepta todo aquello que el Señor, en su divina gracia, tiene para ti. Tercera conclusión. Respecto al día de reposo. A mis queridos hermanos les insto, cuidado con hacer de este día mandamiento de hombres con sus propios preceptos. Si el Señor te ha dado convencimiento del mismo, entonces lo que no es carga para ti, sino un deleite para ti, porque esas son las convicciones que el Espíritu Santo, nuestro Señor, ha puesto en nuestro corazón. Entonces, si es de sumo gozo para ti, ten cuidado de no poner esa carga en ninguno de los hermanos y hermanas a los cuales el Espíritu Santo